Buenos días, ¿cómo están? El tema que vamos a desarrollar trata sobre el ejercicio legal e ilegal de la medicina. Estos son los contenidos que vamos a tener en cuenta: la legislación, la formación, instalación, ejercicio, juramentos de médicos, deberes del profesional, la colegiación, el código de ética, convenios internacionales y derechos del paciente. Bueno, en la definición, ¿verdad?, de qué es el ejercicio legal de la medicina, es el auto médico que se concreta con la relación médico-paciente en una forma especial de relación extracontractual. ¿Por qué razón el médico tiene una relación extracontractual con el paciente? Desde el momento de que este médico, ¿verdad?, hace su juramento hipocrático, se compromete a actuar con apoyo de sus conocimientos y adiestramiento técnico y diligencia a curar, a aliviar los efectos de las enfermedades. Es ahí entonces lo que este médico tiene un contrato extracontractual con los pacientes, con las sociedades. Según la definición de la Organización Mundial sobre la Salud, consiste en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente. Surgen del objeto y del fin propuesto, que son el hombre y su salud, respectivamente. Previo al ejercicio efectivo, hay una serie de trámites que se inicia con la obtención de títulos y termina con la matriculación. Una vez finalizado el estudio, se debe gestionar en las universidades respectivas la obtención de título. La realización de trámites administrativos corresponde entonces, la entrega del título se hace en ceremonia pública en la que se presta entonces el juramento. Esta forma nosotros ya tenemos en el Código Sanitario de la Ley 836, en los artículos 215 al 217, que estipula claramente los requisitos para el ejercicio profesional en ciencias médicas, en ciencia de la salud. En su primer lugar, como había mencionado, que en primer lugar lo que tiene que tener para el ejercicio legal de la medicina es el título expedido por la universidad donde hayan estudiado entonces. Y también en el caso de que este médico haya estudiado en el extranjero, entonces debe hacer la revalidación de ese subtítulo en la Universidad Nacional de Asunción, que debe ser inscrito en el registro habilitado por el Ministerio de Salud Pública. A todo esto también se suma la pasantía, que es también es una obligación verificada por la institución que emite también el título, o en este caso, la universidad. En este caso, cuando un médico quiere ejercer su profesión en su ciudad, entonces debe, acá para Paraguay, debe entonces tener patentes, ¿verdad?, habilitado en la municipalidad que corresponde a su ciudad. La idoneidad también adquirida a través de estudio, en este caso se presentan los títulos y los certificados en la municipalidad. La instalación de consultorio. Hay un control, ¿verdad?, ya sea por el Ministerio de Salud y también por la municipalidad, que tiene que tener entonces de acuerdo a lo que es el reglamento para la habilitación de esa instalación, el consultorio. También la de cuidar la idoneidad ética profesional y la presentación decorosa de buen trato del personal auxiliar. El anuncio también se debe hacer en un periódico o revista científica y también debe ser discreto. No de esa forma como le estuve mencionando, ¿verdad? Como volante
Facebook, entonces mandar algunas publicaciones del ejercicio de la medicina de ustedes. El juramento. Este es el juramento entonces que se pronuncia hoy en día cuando los médicos se reciben o sea, cuando reciben su título. Entonces es un auto por el cual el nuevo profesional se compromete a comportarse acorde a principios éticos en cuanto al paciente, los colegas y la sociedad en su conjunto. Este es un auto formal que se realiza, o sea, que realizan las instituciones donde ustedes reciben su título y en el momento que les van a entregar, entonces realiza un auto formal. Código de ética, el Círculo Paraguayo de Médicos. Esto fue entonces aprobado ya en el siglo 1977, que trata específicamente de las normas generales del ejercicio de la profesión, ya sea en lo moral o en la defensa de los intereses morales, la relación con los enfermos, también el de guardar secreto profesional de los asuntos gremiales, etcétera. Los deberes médicos hacia los enfermos, también la conducta de respeto y dignidad, del ejercicio colectivo de la medicina, los deberes del médico en materia de medicina social, deberes de confraternidad con sus colegas, lealtad y cortesía, y las normas disciplinarias en casos de falta. Estos son entonces lo que establece el Código de Ética, que fue entonces en aquella época, fue promulgada en una asamblea. Los deberes profesionales. Acá tenemos, porque la mayoría que somos, los paraguayos, somos católicos o somos cristianos, entonces en el primer lugar lo que se debe es el deber con Dios para cumplir los preceptos de su fe, de acuerdo con la costumbre del medio, consigo mismo como ciudadano, de cuidar su salud, ya sea mental y física, y practicar algunos deportes y cultivar artes, la presentación y aspecto digno y decoroso pulcritud. Sé personas dignas de respeto con buena imagen de su vida familiar y social, sin vicio, cuidarse de frecuentar a ciertos medios y compañías que puedan deteriorar o manchar su personalidad o buen nombre. Seguir su inclinación natural, su vocación y formación y especialización sólidas con amor a la profesión. La idoneidad y experiencia se van adquiridas mediante estudios y sólidas preparación técnica, profesionales reforzadas con actualizaciones. Debe estar actualizado en los progresos de su ciencia, arte o especialidad. Desarrollar la cultura personal, dedicándose también al arte, ciencias afines. Respeto y cordialidad, evitar alusiones personales y peyorativas hacia sus colegas. Ser ejemplo irreprochable en la sociedad. Estos son entonces los deberes que fija para los profesionales médicos para el ejercicio de la profesión. Las instalaciones, referente a las instalaciones, que también lo tenemos en el Código Sanitario, ¿verdad? Que ya mencioné en la Ley 836, para los procedimientos que debes hacer entonces para instalar un consultorio o abrir un consultorio, ya sea en las ciudades donde quiera desarrollar, y también las reglas o normas que debas cumplir. Entonces, en primer lugar, acá nos dice de que para abrir un consultorio, clínica o laboratorio se formula la solicitud y se paga un patente correspondiente del profesional, médico y otras profesiones, en la oficina de patentes de la municipalidad de la capital o de las ciudades que ejercerá la profesión. Requisitos básicos para el ejercicio legal, entonces, de la medicina, tener entonces los reglamentos, ya sea moral, código de ética, la idoneidad adquirida a través de los años de estudio, preparación técnica profesional, la instalación del consultorio debe hacerse en lugar apropiado, con sobriedad y decoro,
cuidar la idoneidad, ética profesional, la presentación decorosa, buen trato. El anuncio profesional debe hacerse en página correspondiente de periódicos y revistas científicas y debe ser discreto. Entonces, de esta forma, para que puedan seguir las reglas, ya sea moral, éticas, ¿verdad? Para el ejercicio profesional de la medicina. Está bien claramente establecido entonces en este código, el código sanitario, ¿verdad? La forma que se debe desempeñar la medicina. Las legislaciones. Bueno, esto referente entonces a las actitudes que se pueda tener en cuenta y las responsabilidades de esa conducta, ¿verdad? Referente a la que nosotros habíamos mencionado en dar entonces o ceder un certificado de contenido falso, por ejemplo. En este caso, nosotros habíamos mencionado la relación jurídica que tiene con el Código Penal, ¿verdad? En el artículo 255. La forma de las penas que también establece ahí tiene una relación para que se pueda castigar entonces esta conducta. En el artículo 225, en el que teniendo autorización del Ministerio para ejercer la profesión en ciencias de la salud, la utilizara para cubrir o conestar las actividades de quien no se encuentra habilitado para el efecto será solidariamente posible de las sanciones previstas en este código para el inhabilitado. Entonces, de esta forma, si está la persona que está habilitado legalmente y que cede entonces ya sea su título, su sello, para que otra persona pueda entonces trabajar y ejercer su profesión, entonces de esta forma va a ser castigado solidariamente con la persona que ejerce ilegalmente su profesión. Sin perjuicio de las medidas dispuestas por el Ministerio en los casos del ejercicio ilegal de la medicina de las profesiones en ciencia de la salud, los antecedentes serán remitidos a la justicia ordinaria a los efectos previstos en la legislación penal. El ejercicio ilegal de la medicina. Habíamos mencionado, el ejercicio ilegal es cuando no se ajusta a la legislación o a las normas vigentes. Entonces, de esa forma infringe la ley, ¿verdad?, con la práctica ilegal. Y esto está sancionado por el Código Penal y por la misma ley que es el Código Sanitario. De acuerdo a la modalidad, el ejercicio ilegal puede revestir diversas formas. Como habíamos mencionado, el curanderismo, ¿verdad?, que es una práctica ilegal de la profesión y puede ser ilícito, ¿verdad?, de acuerdo a las situaciones, de acuerdo a las conductas que se presenten. El charlatanismo también, cesión de títulos o prestación de nombre, la usurpación de títulos y honores. El curanderismo ilegal. Vamos a hablar en qué forma puede ser configurado como una conducta delictiva el ejercicio del curanderismo. Es el delito cometido por personas que ejercen la medicina sin capacidad tal ni habilitación oficial. Es una mal frecuente y generalizado en nuestro país, particularmente en la zona rural. Más lo que se practica en nuestro país, el curanderismo, es cuando un médico extranjero, ¿verdad?, sin el título o sin la revalidación de su título viene y ejerce acá la profesión de médico y en este caso, si hay una denuncia, es lo que se va a dar entonces una sanción a esa persona. Las brujerías también, la yuyero, empallanadores, manos santas, hipnotizadores, ocultistas, etc. Cuando dan consejos, vendajes o sustancias en la finalidad de mejorar y de curar.
elementos necesarios para que se configure delito del curanderismo. Estos son los elementos para que pueda configurar un delito. Entonces debe haber un autor, debe existir un autor o la persona que ejerce la profesión sin poseer el título o diploma. El auto, o sea que el ejercicio de esa profesión debe consistir en anunciar por palabras avisos en periódicos, también puede ser volante, prescribir o indicar concretamente una terapéutica, otra terapia, administrar o dar o hacer ingerir un medicamento, también la de aplicar una terapia externa. Esto entonces son las formas que configura. También está la habitualidad, debe de hacer en forma continuada, entonces ese auto, o sea que ese ejercicio de forma ilegal tiene que tener una habitualidad. Puede ser también que sea que ejerce en forma de gratuidad también. Lo que acá el Estado es lo que busca es de proteger al hombre su salud. Factores que fomenta y mantiene el curanderismo. La falta de médicos o instituciones de asistencia de muchas poblaciones, la ignorancia y la credulidad o ingenuidad pública y sobre todo la osadía y falta de responsabilidad de los autores y organismos apropiados para aplicar las medicinas de represión que la ley establece. Esto es muchas veces por lo que la persona más está con la fe de que los medicamentos que sea en forma de natural que le pueda sanar. La persona que están desesperada si tiene alguna enfermedad incurable es lo que más asiste en este auto, o sea que en estos médicos de curanderismo. Charlatanismo. Son profesionales legalmente habilitados que anuncian o prometen la cura a plazo fijo por medio de secretos propios e infalibles. El delito se configura por el hecho de anuncio en las condiciones señaladas. Entonces, esto es entonces cuando el charlatanismo, este es falta ética. Muchas veces no depende mucho que sea entonces llevado a la justicia ordinaria. Cesión de diploma y firma de complacencia. Este es un delito penal, ¿verdad? Cometido por la conducta dolosa de los médicos en el ejercicio de su profesión. Este está totalmente bien habilitado, también está, o sea que legalmente habilitado, que presta su nombre a otro sin título ni habilitación o autorización para ejercer el arte de curar. No prestar la firma a quien no esté habilitado para ejercer la profesión, ni obtenerla por pago por otro profesional que es ajeno al caso de pleito. Este es también, se practica muchísimo cuando los médicos se casan con una enfermera y también la enfermera trabaja con él y hace su consultorio y se hace llamar de médica y tiene el mismo sello de su marido, ¿verdad? Para dar algunos medicamentos, ya sea controlado, entonces de esa forma sella con el nombre de su marido. Usucapión de título es una forma del ejercicio ilegal de arte de curar y es delito castigado por el Código Penal. En el artículo 255, producción de indebida de certificado de salud. El que expidiera un certificado sobre la salud de una persona arrogándose el título de médico o de otra persona sanitaria habilitado que no lo corresponde. En este caso, por ejemplo, si la esposa del médico que es enfermera, que no sea médica, entonces haga o realice un certificado de salud a una persona y ponga su firma y su sello, porque el sello, pues en cualquier parte uno puede mandar a hacer, entonces puede tener sus propios sellos, ¿verdad? En este caso, él se arroga de un de profesional médico, entonces eso es lo que se castiga la conducta
delictuosa entonces de esta persona que ejerce de forma falsa la profesión de médico. Derechos del paciente, concepto. Este está establecido en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 68, ¿verdad? Que nos dice, referente a lo que es el Estado, ¿verdad? Está en primer lugar de proteger, de promover la salud como derecho fundamental de la persona y también es de interés de la comunidad. Esto está entonces en el artículo 68 de nuestro código, de nuestra Carta Magna. Entonces, los derechos humanos a la salud son facultades individuales y sociales que les fundan en la exigencia propia de la naturaleza humana relacionadas con la protección, conservación, desarrollo e integridad de la vida en su aspecto físico, psicológico e intelectual. Entonces tiene todas las personas, ¿verdad? Tiene este derecho que es fundamental, que es la de salud. El derecho humano a la salud se da, entonces, se le ha conocido también como derecho de enfermo. Esto está también en la ley internacional también de los derechos humanos, en la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, derecho del paciente viene a ser entonces estos derechos que es a la salud, el derecho fundamental entonces que está en nuestro código, en nuestra Carta Magna y en la Declaración de los Derechos Humanos. Otro de los derechos que tiene el paciente es el derecho a la información, que todos pacientes tienen el derecho a conocer o de informarse sobre la actuación del médico en el ámbito de su salud. El derecho a la intimidad también, todo paciente que tiene derecho a que se le respete el carácter de confidencialidad de los datos referentes a su salud. El derecho a acceder a su historia clínica. Se trata de una información que pretende garantizar una asistencia adecuada al paciente, acceso a la documentación de la historia clínica y a obtener copias de los datos que configura en ella. Este es un documento privado, pero también tienes, ¿verdad?, derecho a que el paciente tenga las copias de ese historial clínica que tienen entonces los médicos o el médico tratante entonces que realiza a los pacientes. Derechos al paciente, principios básicos. El derecho a la autodeterminación. Entonces, el paciente tiene este derecho a la autodeterminación de aceptar o de rechazar cualquier tratamiento que sea para la salud. Entonces, el médico no puede forzar para que un paciente se someta a un tratamiento. Los requisitos para cualquier intervención médica es el consentimiento informado del paciente. Esto es el requisito entonces primordial que debe de realizar el médico, ¿verdad?, al recibir a un paciente con herida, por ejemplo. Hay que siempre informar si va a ser o no entonces sometido a la cirugía. El paciente tiene el derecho de aceptar o rehusar o detener un tratamiento con las siguientes únicas con tribunas medicaciones para garantizar la libertad de la decisión. Haber sido informado suficientemente sobre la consecuencia de la decisión. Tener capacidad para comprender las consecuencias, tener intencionalidad, es decir, que la decisión sea acorde a los deseos del individuo con su proyecto vital, que la decisión sea ejercida sin presiones externas. Al paciente siempre se le debe de informar sobre el riesgo que corre
al momento de someterse a una cirugía o informarle sobre la situación de su enfermedad, entonces para que pueda él conocer de la decisión que pueda tomar. Consentimiento informado. Esto está en la legislación sanitaria, ¿verdad? Que puede ser, también dice que puede ser escrita o verbal ese consentimiento, ¿verdad? En forma, cuando se va a realizar entonces un procedimiento quirúrgico y el procedimiento diagnóstico y terapéutica invasores. En general, el riesgo inconveniente de notoria e imprevisible repercusión negativa. Esto entonces es lo que debe de hacer en caso de consentimiento informado. De esta forma culminamos la unidad 3. Espero que les haya gustado. Las dudas podemos aclarar en el grupo o a través de la plataforma en los foros. O también podemos fijar una fecha para la próxima conferencia.